¿no? Testamento vital, o que sería hoy más o menos una voluntad anticipada. Estaban orientadas principalmente a la toma de decisiones al final de la vida, y lo que intentaban era que personas que quedaban, por ejemplo, en un estado vegetativo de forma indefinida, no estuvieran 20 o 30 años, o 15, o lo que fuera en aquella época, ya con la tecnología cada vez eran más años, en esa situación de manera indefinida, ¿no? Pues de esta forma, dejando constancia en un documento escrito, se podía proceder a retirar medidas, porque hasta entonces los profesionales sanitarios no se les permitía retirar esas medidas, ¿no? Se podía considerar negligencia. A partir de una serie de casos, ¿no? El caso de Karen Ann Quinlan, en el año 72 se aprueba la primera ley que regula estos documentos en el estado de California. Se van dando otros pasos, otros avances legislativos, hasta que en el año 91 se aprueba en Estados Unidos la Ley de Autodeterminación del Paciente, que establece que todas las empresas prestadoras de servicios sanitarios están obligadas a consultar, o sea, a preguntar de forma sistemática a todas las personas que son ingresadas si tienen o no hecha una voluntad anticipada, y si no es así, se les ayuda a, bueno, se les proporciona la información suficiente para que lo hagan si quieren. A partir de ahí, pues bueno, en Estados Unidos hoy día todos los estados y a nivel nacional tienen reguladas las voluntades anticipadas, se empiezan a regular en Canadá, en Australia, más tarde llegan a Europa. En el año 2000 se aprueba el Convenio de Oviedo, que España ratifica, y además Cataluña es la que da el primer paso en la regulación de voluntades anticipadas. Más tarde, en el año 2002, es la Ley de Autonomía del Paciente, y luego el resto de comunidades, como hoy sabemos, tienen su propia legislación y registro en materia de voluntades anticipadas. Sin embargo, yo les voy a contar un estudio, es el estudio SUPPORT, es un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos, que empezó en el año 89, implicaba más de 9.000 pacientes en 5 hospitales, que lo que quería era conocer cuál era el final, cómo mejorar la toma de decisiones al final de la vida. Y tiene diferentes intervenciones, pero una de ellas era que una enfermera o diferentes profesionales de enfermería, entrenarlos para trabajar las voluntades anticipadas con los pacientes, para que los pacientes hicieran voluntades anticipadas. Y antes de que concluyera el estudio, empiezan a publicar artículos, porque es un estudio muy potente, tiene como más de 100 publicaciones, y una de las conclusiones a las que llega este estudio es que las voluntades anticipadas, el tener hecho una voluntad anticipada, realmente no mejora la toma de decisiones al final de la vida. Y que realmente el firmar estos documentos no mejoraba estos procesos de final de vida. Y nos decían, quizás lo que hay que ir viendo es hacia donde tenemos que ir mirando, es hacia trabajar de una manera más conjunta hacia procesos de planificación anticipada, ¿no? Ahí surge el concepto de planificación anticipada de las decisiones. Y el Hastings Center, que es uno de los centros referentes de la bioética, publica otro artículo también y nos dice, igual que no podemos reducir el proceso de consentimiento informado a la firma de un documento, tampoco podemos reducir la toma de decisiones al final de la vida, y yo ahora aquí lo aplicaría, la toma de decisiones en salud mental, a poner 4 cruces en un documento, sino que hay que ir más allá, hay que comunicarse. Entonces, aparece lo que es el concepto de planificación anticipada de las decisiones, que no es otra cosa que un proceso de comunicación en el que el centro de ese proceso es el paciente, o la paciente, usuario, usuaria, pero donde hay también otras personas implicadas, los profesionales sanitarios, los familiares o allegados que esta persona decida, una persona o varias personas representantes, donde se establezcan cuáles son los valores de esa persona, cuáles son los deseos, las preferencias de esa persona, donde se decida quién va a ser la persona representante, qué funciones va a tener, qué funciones no va a tener, en qué ámbitos puede tomar decisiones y en qué momentos no puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, de aquí la importancia yo siempre cuando hablo, las voluntades anticipadas, esto también, yo ahora después de lo que voy oyendo aquí hubiera cambiado mi presentación, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de términos. Cuando hablo más de voluntad anticipada, estoy hablando más como del documento final que se registra, y cuando hablo de planificación anticipada, estoy hablando más de todo el proceso de comunicación, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión de términos y en fin. La literatura igual nos muestra como hay 8 revisiones sistemáticas de la literatura que lo que intentan es ver qué intervenciones incrementan el número de voluntades vitales anticipadas. Y las intervenciones que incrementan el número de voluntades anticipadas registradas son los procesos de comunicación. Los papeles solos
no sirven. Y yo luego he estado leyendo, porque yo vengo más del ámbito sobre todo de la bioética, cuestiones relacionadas con el final de la vida, pero cuando me pongo a leer sobre estos temas relacionados con la salud mental, las conclusiones suelen ser las mismas, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, al final, los datos que tenemos es que en Andalucía hay 34.000 voluntades anticipadas registradas y en España hay 230.000. Pero legislación tenemos toda la que queramos. Pero por eso pensábamos que era muy importante empezar a trabajar, como decíamos, con los profesionales, con los usuarios, hacer herramientas, sensibilizar, ¿no? Que no digo que la parte legal no sea importante, por supuestísimo, tiene que estar ahí, ¿no? Pero yo lo que veo es que con las voluntades anticipadas que tenemos están ahí y la gente no las cumplimenta. Los profesionales no saben ni que existen. Muchas veces no consultan el registro y están obligados a consultarlo. Otra limitación que yo le veo algunas veces a esto, ¿no? Por ley tienen que consultar el registro. Ellos entienden que es cuando la persona está en un proceso de final de vida, que la ley no dice eso, dice que es cuando la persona no tiene la capacidad suficiente para tomar decisiones. Ya no se consulta cuando hay que tomar decisiones en el ámbito del final de la vida. No sé cuántos profesionales van a ir a ese registro a ver si tiene hecha o no una voluntad anticipada, así, sin más, porque lo marque la ley. Que deberían, por supuesto que deberían, pero que tenemos que trabajar paralelamente con la formación, la sensibilización, porque si no, al final las cosas se quedan ahí, ¿no? Y las leyes pues no se cumplen, desgraciadamente. Bueno, el caso es que el grupo empieza a revisar modelos, empieza un proceso muy participativo donde forman parte de ese grupo, por supuesto nosotros, el grupo de Derechos Humanos en Salud Mental, profesionales de la psiquiatría, profesionales juristas, de la psicología, sociología, del movimiento asociativo, personas usuarias, y hay un proceso de validación y pilotaje que no sé si Ana va a contar un poquito más después. Yo aquí no me voy a meter mucho. Y finalmente elaboramos un formulario sobre planificación anticipada de las decisiones que va acompañado de una guía. Entonces lo que ustedes ven ahí es una guía que lleva un formulario con un soporte alrededor. Y la guía lo que cuenta es un poco qué es esto de la planificación anticipada, cómo se hace, quién debe ayudarme, si la puedo hacer solo, si puedo contar con profesionales, si no. Luego habla de la responsabilidad que tiene la organización en esto de la planificación anticipada de las decisiones, ¿no? de la ética de la organización. Hay un apartado también que habla de casos, ¿no? De posibles casos que puedan darse en estos contextos de la planificación anticipada, de la reticencia que pueden mostrar algunos profesionales a trabajar con esto, ¿no? Por lo que contaba también Amalia del modelo en el que venimos, ese modelo que cuesta, ¿no? Quitar para ese modelo paternalista que cuesta ir dejando atrás para trabajar en el nuevo modelo, que ya debería estar más que implantado, pero que la realidad sigue siendo la que es. Una parte de bibliografía y, por supuesto, el documento, ¿no? El formulario con los diferentes apartados. Se habla de los profesionales, del representante, de los familiares, del papel de unos, de otros, pero por supuesto el centro de todo esto es la persona usuaria, que es la que decide lo que quiere, lo que no quiere y cómo quiere que se hagan las cosas, ¿no? Pero nosotros consideramos que, aunque haya gente que no necesite para nada ningún apoyo ni nada y que tenga muy claro, por lo que sea, porque se ha informado de otra manera, como sea, y puede hacerlo solo, por supuesto, consideramos que son procesos que, a ver, para poder tomar una decisión realmente te hace falta información, te hace falta conocer qué opciones hay, qué ventajas tiene cada una de esas opciones y qué inconvenientes. Y todo esto a veces son los profesionales o el movimiento asociativo, en fin, diferentes vías, los que nos pueden ayudar. Y yo considero que mientras más información tengamos, más fácil es dejar constancia de una forma clara de cuáles son nuestras preferencias y de que éstas se respeten finalmente, ¿no? Que en definitiva es el objetivo. Y el formulario finalmente pues lo que tiene son una serie de apartados, ¿no? Una que es la de situaciones que darían lugar a la aplicación de lo expresado en ese documento. Otro que serían los signos de alerta o síntomas, ¿no? ¿En qué momentos empiezo yo a ver que puedo, qué alertas hay por ahí que puedan hacer ver que puedo empezar a entrar en una situación, por ejemplo, de crisis, ¿no? Actuaciones que me hacen sentir bien o que me hacen sentir mal. A mí hay determinadas cosas que no me gustan. Si estoy entrando en una crisis, no me repitan esto cada vez, porque es que al final, como todos, independientemente de que tengamos un diagnóstico o no, oye, hay cosas que al final nos acaban poniendo peor, ¿no? Personas a las que avisar o a las que no avisar.
Por ejemplo, a mí mi madre me quiere mucho, pero es que yo cuando me pongo mal no quiero tener a mi madre al lado porque se pone a llorar y a llorar y a llorar y a decir por qué te pones así. Entonces prefiero a mi hermano, que es más jovencito, pero me entiende muy bien y quiero que venga mi hermano. Preferencias de visita igual. Oye, mira, tengo a estos familiares que también me quieren mucho y yo a ellos, pero es que no quiero que vengan cuando estoy ingresada porque es que a mí no me ayudan, ¿vale? O estas personas sí que quiero que vengan. Preferencias relacionadas con la medicación, ¿no? ¿Por qué no quiero esta medicación? ¿Qué efectos ha tenido en un momento dado? Todo esto hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones. Nosotros podemos tener nuestras preferencias, pero normalmente tiene que ser una medicación que esté clínicamente indicada. No podemos solicitar una medicación, pues a lo mejor que está en un proceso de investigación o que no está disponible o que no está clínicamente indicada, ¿no? Porque los profesionales no pueden administrarnos esa medicación. Igual sobre las preferencias sobre actuaciones terapéuticas y el uso de medidas coercitivas. También nos permite expresarnos sobre esto. Preferencias sobre profesionales. Yo no quiero que este enfermero se me acerque. No me gusta cómo me habla, no me gusta cómo me mira. Por favor, no quiero que esté cerca de mí cuando yo estoy ingresada. Igualmente, a este médico sí que quiero que venga porque, mira, creo que me entiende, creo que hemos conectado un poco y con esta persona sí. Por supuesto, sus limitaciones. Si ese médico no está ese día, pues tendremos que ver cómo nos las apañamos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo escrito. Hábitos personales. Mis preferencias de aseo, de alimentación, mis hábitos de meditación, religiosos. Oiga, que es que soy vegetariana, no me ponga carne todas las noches para cenar, que al final la liamos, porque es que si me ponen la carne una vez y otra vez, la acabamos liando. Insisto, da igual que tenga un diagnóstico de salud mental o no, si a mí me hicieran eso todos los días, al final, entonces todo esto que quede recogido y que los profesionales puedan consultarlo y puedan respetarlo. Luego hay un apartado para otras preferencias, donde, bueno, pues cada uno puede ocurrir cosas que nosotros no sabíamos en ese momento que podría incluirse, ¿no? Pero que a lo mejor cada uno pues tiene otro tipo de preferencias que podrían incluirse aquí. Y luego hay un apartado para la designación de una o varias personas representantes, ¿no? Como decía antes Fernando, esta es una opción, por supuesto, libre, pero que consideramos que es recomendable porque, bueno, a veces con esto de las voluntades anticipadas podemos escribir una voluntad anticipada muy amplia, muy amplia, muy amplia, pero a veces está Murphy ahí para que justo nos encontremos ante una situación que no estaba ahí recogida, ¿no? Entonces, bueno, esa persona tiene la función de velar para que se cumpla lo que está ahí recogido en esa voluntad anticipada y para interpretar qué querríamos nosotros en aquellas situaciones que no estén explícitamente recogidas en el documento, ¿vale? Y luego, pues, la fecha de cumplimentación y la fecha de actualización. Es un documento que se puede modificar, rectificar o revocar tantas veces como se desee. Ahora mismo en Andalucía, a ver, esto también. En Andalucía tenemos, como en el resto de comunidades, un registro autonómico sobre voluntades anticipadas. Ahí normalmente, hasta ahora, la mayoría de voluntades que se registran, porque el formulario está orientado a toma de decisiones al final de la vida y todas las intervenciones sobre las que hay que clicar, la donación de órganos y tal, tienen que ver con la toma de decisiones al final de la vida, pero al final hay un espacio donde, digamos, que se podría escribir lo que quisiéramos. Ya hay casos de esto, ¿no? Hay gente con problemas de salud mental que ha registrado su voluntad anticipada, pero esto tiene sus limitaciones, ¿no? Y era lo que hablábamos en ese debate que teníamos. Por ahora mismo, una de las limitaciones es meramente administrativo. Tiene un límite de 2000 caracteres. Y esto, que parece muy sencillo, convencer a informáticos y cambiar todo esto que va por decreto, no se hace de un día para otro, ¿no? Luego, vale, gracias, voy a intentarlo, sí. Luego, otra limitación es que yo hago formación con las personas que van a ser registradores en los puntos de registro de voluntades anticipadas. Y una de las inquietudes que siempre tienen es, ¿pero yo cómo voy a valorar la capacidad? Porque algunas de esas personas registradoras son profesionales sanitarios, pero es que otras personas son administrativas y han estado siempre en una oficina y no han visto nunca ni a pacientes ni a vamos. Entonces, esa es la mayor inquietud que tienen. Y nosotros siempre le decimos, la gente normalmente tiene capacidad. Lo raro es que te encuentres a una persona que no la tiene. Pero claro, la formación que tienen hasta ahora es para este tema. Entonces, que no digo que no se tenga que hacer, pero entonces habría que hacer
otra estrategia, otra vez, de sensibilización, formación. Pero ahora mismo eso es una limitación. Si yo voy a hacer mi voluntad anticipada con una persona de ese registro, la información que me va a dar, y luego, si además le digo que tengo un diagnóstico de enfermedad mental, puede que me ponga pegas. Que no digo que esté bien, pero puede que me ponga pegas, porque ellos ya les tiembla el chiringuito cuando dicen tengo que evaluar la capacidad de una persona que no tiene ningún diagnóstico. Si encima ya tiene un diagnóstico, ¿cómo sé yo? O hace algo que no considere que es lo normal para él, pues entonces a lo mejor le dice que no puede hacer la voluntad anticipada. Estos son limitaciones y cuestiones que hay que resolver, con las que tenemos que trabajar en Andalucía. Y ahora mismo nosotros lo que optamos era por la vía de hacer la guía y ese formulario que está dentro de la guía, recogerlo dentro de la historia clínica de Andalucía. De manera que si ustedes entran, ustedes no pueden, los profesionales andaluces, entran en la historia clínica, tienen una pestaña donde aparece, perdona, creo que se ve regular, hoja de planificación anticipada de las decisiones, donde aparecen cada uno de esos apartados de la guía. Del formulario, perdón, ¿no? Sobre qué medicación, personas a las que avisar, todo esto está ahí recogido, ¿vale? Y eso está ahí, disponible para los profesionales de la salud mental, de manera que en el momento que hubiera que tomar determinadas decisiones, eso está accesible en la historia clínica. Así que ya voy a ir acabando. Nada, bueno, conclusiones sobre esto, ¿no? Estamos ante un cambio de modelo sobre el que tenemos que ir trabajando. Hemos hecho lo que hemos podido, pero yo creo que hay que mejorar muchas cosas. Ha sido como el punto de partida, pero creo que tenemos que seguir trabajando, cambiar algunas cosas, mejorar algunas cosas. Esto es más que un instrumento de apoyo, una herramienta de ayuda. No va a resolver todos los problemas, aunque la hagamos mucho mejor, no es más que una herramienta de apoyo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que puede ser muy útil, pero que tiene también sus limitaciones y tiene sus riesgos. Esto no quiere decir, como los coches, ¿no? Porque tenga sus riesgos no vamos a dejar de usarlo, pero que no son la panacea. Y creo que ahora lo que hay que trabajar es muy efusivamente en todo lo que son las estrategias de sensibilización, difusión, formación, e ir viendo también cómo modificar a lo mejor algunas leyes, introducir nueva legislación, ver si hay que modificar el registro, si hay que hacer otra serie de cambios para que se respeten los derechos del máximo de personas posible, ¿no? Acorde con lo que está establecido en la ley. Así que os iba a contar algunas cosas más de formación, pero lo vamos a dejar, que si no me van a echar. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, ya casi van a dar las 12 en un ratito. Agradecer a nuestra federación amiga y compañera de FEAFE Salud Mental Cataluña. Yo vengo de Andalucía, de la Federación de Familiares y Usuarios también de Salud Mental. En Andalucía tenemos un movimiento asociativo de usuarios que funciona de manera independiente, que tiene una red ya asociativa local amplia y con un nivel de movilización importante. Pero en FEAFES Andalucía nosotros también tenemos un comité de usuarios que forman parte de la Junta Directiva, que tienen voz, voto y una participación esencial en la toma de decisiones de todo lo que se hace en la federación. Cada año hacemos una planificación de todas las actividades que se van a hacer a nivel regional y las decisiones se toman entre todos, técnicos, familiares y usuarios, porque nosotros estamos en el punto de vista de que al final hay muchos casos en los que la familia no ayuda, pero en la gran mayoría de las ocasiones una familia bien formada, informada y que facilite el empoderamiento y la recuperación de la persona, al final ayuda mucho más a recuperarse en el entorno, en tu comunidad y en tu entorno familiar, que muchas veces con familias, ya lo digo, bien formadas, bien atendidas y también empoderadas y en la conciencia de la situación que están viviendo, ayuda mucho más, por lo que vemos, que una ruptura entre el entorno y la propia persona, salvando siempre situaciones excepcionales que también las vivimos, que también sabemos que nos ayudan en determinados momentos. Mi papel aquí no es como jurista, ahora estoy ejerciendo y estoy en la federación llevando la asesoría. Ha venido más como la participación del movimiento asociativo, porque para nosotros el cambio de paradigma que todo el mundo está repitiendo aquí es fundamental, y era fundamental que el movimiento asociativo participara, tanto el de usuarios como el de la familia. Yo estaba en ese grupo como técnico, pero también había familiares. Y en ese debate en el que se empezaron a consensuar todo este tipo de herramientas, pues salieron los miedos.
los miedos que normal que tenga alguna familia, en concreto la familia que participó en algunas de esas reuniones, pues mostraba la inquietud de decir que Fernando me va a decir, es que da igual la inquietud que tenga, que realmente en puridad y por derecho no tiene que importar, pero sí que en el fondo, si todo el entorno está en el mismo barco y estamos todos sintiendo que este es el momento de decir, oye, es vuestro derecho, tenéis que tomar las riendas de vuestra vida y nosotros tenemos que estar preparados para eso, hacía falta que el movimiento de familiares, que también contamos con usuarios, fuera consciente y participara en esta herramienta. Porque si todos no ayudamos, esto no sale para adelante. Y hay una mezcla de situaciones que es verdad que generan miedo. Y lo que salió en ese debate, porque nos hicieron muchas dinámicas de grupo y salió todo, ¿no? Salía ese miedo a decir, oye, ¿y si mi hijo pone que no me avisen a mí? Y claro, yo entiendo que dice, oye, esto hay que cumplirlo. Si dice que no te avisen, no te avisan. Pero también hay que comprender la realidad de cada situación. Yo decía, y si es de un recurso de Faizen, no vais a avisar a Faizen para que Faizen deje de buscar a esta persona, que a lo mejor está ingresada, estaba en Granada y está ingresado en Marbella. Pues esos son los miedos normales que tienen que salir y que dice, ayer anoche cenando con Amalia me decía, oye, pues no se avisa. Y digo, bueno, pero es que, no sé, esto es la connotación que trae todo este tipo de herramientas, que por derecho, si tú dices que no te avisan, no te tienen que avisar, y es verdad, pero también hay que valorar todas estas situaciones que se generan, y tú dices, pues no avisa Faizen, tiene a media Málaga buscando a esta persona, que a lo mejor ha decidido voluntariamente irse a Marbella, o media Granada buscándolo y está en Marbella. Oye, yo digo, ¿no hay alguna manera, quitando el derecho de aquí, ¿vale?, a nivel social, de decir, está bien, está atendido? Bueno, si quitas derecho no estamos aquí, pero, mamá, ves que os voy a transmitir, hablando en plata, lo que se vivieron en esas reuniones, porque si os planteáis hacer este tipo de herramientas, al final os va a salir eso, si contáis con el movimiento asociativo. Es que os lo van a decir, os lo estarán diciendo ya. Y yo lo tengo que decir porque lo viví. Otra cosa es que si esa persona está bien, me decía Amalia ayer, pues si no quiere que avise a la madre por algo será. También es verdad, pero di tú que no sé. Bueno, os planteo todos los miedos que se han generado en este grupo de trabajo. Y también los digo porque esto fue en 2013-2014 y a día de hoy, en el mes de octubre, FEAFE Andalucía ha organizado un curso de formación de planificación anticipada de decisiones. O sea, que la Junta Directiva, la Asamblea del Movimiento Asociativo de Familiares y Usuarios ha decidido apostar por esto sin ningún miedo y además transmitiendo, y se va a transmitir tanto la guía como las indicaciones que da Fernando y el formulario, para que todos aquellos que quieran formular sus instrucciones previas lo hagan y además lo hagan al nivel de la exigencia que debe tener este derecho. Que realmente es verdad que si no está excluido de la ley, lo tienen que hacer y lo tienen que hacer y lo tenemos que hacer todos convencidos. Y si no estamos convencidos, es verdad que nos tenemos que salir ya del movimiento asociativo y nos tenemos que desapuntar, como dice mi primo chico, de este tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, para que notéis cómo todos estamos evolucionando conjuntamente, que de los miedos que salieron en la escuela, ahora montar cursos para que la gente del movimiento asociativo de usuarios empiece ya a hacer sus instrucciones previas, con las consecuencias que sean y que tenga que haber para todo el mundo. Pero es que si no empezamos a elevar el nivel todos de dignificar a las personas con problemas de salud mental, nos va a afectar a todos, porque hasta que no consigamos que reclamen sus derechos, aquí nadie se mueve. Y lo vemos porque he estado trabajando con el tema del circo de los horrores, intentando elevar la categoría del horror con reclamaciones, con demandas y con solicitudes judiciales, y nos encontramos enfrente el estigma y la desinformación y el desprecio, que el estigma suena mejor que el desprecio que yo estoy viendo y que estoy viviendo cuando comento temas de salud mental. Entonces, o todos elevamos el nivel de respeto a esos derechos fundamentales o no vamos a ningún sitio. No se cambiarán las cosas, no se mejorará la atención y no se empezará a respetar un poco la autonomía y las decisiones del colectivo. Yo, como tengo muy poco tiempo, casi os he planteado las dudas más esenciales que me generó a mí la guía y al movimiento asociativo por el que yo estoy aquí, y un poco contaros
en esencia, lo que nosotros entendemos que, bueno, FEAFE, si queréis conocerlo, vais a la página web y tenemos nuestros programas. Porque es que, en verdad, hay poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, ya que he venido hasta aquí, hasta Barcelona, encantada, pues, pero bueno, ir un poco al papel del movimiento asociativo. En Andalucía os podemos decir que hemos avanzado mucho, yo llevo para 10 años, y de no consultarnos nada al movimiento asociativo a participar prácticamente en las decisiones que se toman y en la estrategia, en el PISMA, en las herramientas de defensa de derechos, en la planificación de los recursos no nos llaman mucho, porque es verdad que nos tenemos que enterar muchas veces, por otro lado, de cuántas camas se cierran y todo este tema sí que tenemos mucho que avanzar. Pero sí que a nivel ético, de estrategia y de filosofía, sí que se está contando con el movimiento asociativo. Otra cosa que no hagan mucho caso o menos o regular. Pero bueno, que el papel nuestro, en el fondo, lo ofrecemos a los profesionales y a los que estáis aquí como apoyo, como ayuda, como colaboradores de vuestro trabajo. Sí que estamos intentando trabajar en formación y en sensibilización para que nos veáis como una herramienta que os va a facilitar el trabajo, porque lo que he dicho al principio, si la familia está formada y viene de hacer un programa de formación de escuela de familia en alguna red del movimiento asociativo, os van a llegar a vuestros recursos con una experiencia diferente, conociendo otras situaciones, con un nivel de carga emocional más baja que la que a lo mejor os encontraríais si no hubieran tenido contacto con nadie y es la primera vez que tienen a su familiar con este problema de salud. Y en el fondo estamos intentando que no nos vean solo en la vertiente reivindicativa de decir, oye, como esta se entere de cómo estoy haciendo yo mi trabajo, me encuentro una cacerolada en la puerta del hospital, que a veces también es necesario, pero sí que es verdad que en la red del movimiento asociativo estamos ahí para facilitaros el trabajo, para ayudar a las personas a comprender su situación de vida, para darle formación, información y para comprender también todos estos cambios que se están produciendo. Y una familia bien formada e informada os va a facilitar el trabajo y va a facilitar la recuperación del proyecto de vida de la propia persona afectada por un problema de salud mental. Hacemos mucho otro tipo de formación, hacemos sensibilización, que ya después de 10 años casi tengo la sensación de que no sirve o sirve muy poco lo que hemos hecho, porque hemos invertido mucho dinero en campañas de sensibilización y aunque estamos avanzando mucho y estamos aquí hablando de autonomía, todavía me encuentro ese estigma y ese desprecio en muchos sitios y a veces cada vez más, no sé cómo estamos haciendo la sensibilización, pero no estamos avanzando mucho. Lo mismo estamos los que estamos aquí, que estamos concienciados y estamos hablando de temas que todavía la sociedad no está preparada para aceptar. Nosotros trabajamos, intentamos estar coordinados con las asociaciones de profesionales, con fiscales como Fernando y como Cristóbal Fábrega también de Jaén, que nos ayuda y nos apoya y le podemos transmitir fácilmente estos miedos que son entendibles y que son los que tiene esta red. Lo que sí es claro que FEAFE está en este tipo de cuestiones y está en la planificación anticipada porque se ha conseguido, decía Fernando antes, he estado en el Movimiento Asociativo Salud Mental España y he visto que estamos más o menos todos en la misma línea. Ha costado trabajo, pero sí que es verdad que FEAFE Andalucía en ningún momento se plantea que el modelo comunitario de atención a la salud mental pública y en la comunidad y en el entorno, eso no se puede tocar. Y la primera reivindicación que tiene FEAFE en todo lo que llevamos a los parlamentarios, a todos los políticos, es el tratamiento asertivo comunitario en salud mental. Lo hemos llevado también a la Ley de Sostenibilidad del Sistema Andaluz, que nos han llamado, que de no llamarnos nos llaman a todos, casi ya no damos abasto, otra cosa es que vaya esas propuestas, pero sí que hemos pedido que si quieren sostenibilidad del sistema sanitario y en temas de salud mental más, que empiecen a implantar el tratamiento asertivo comunitario en todas las provincias, se conseguirá bajar mucho el sufrimiento de las propias personas afectadas, de la familia, del entorno, y los recursos que más dinero cuestan bajarán también en su intervención, si tú garantizas la continuidad de cuidado y la atención en el domicilio. Esto es un punto de vista que va hilado con todo lo que estamos hablando aquí, de la anticipación de las voluntades. Y ayer hablando con Amalia, y me voy a ir ya al final, bueno, tenemos el comité de usuarios, que también tenéis todas las funciones que tienen en FEAFE Andalucía,
forman parte de la Junta Directiva y hasta incluso un usuario de salud mental de Andalucía fue candidato a la Confederación Española de FEAFE, propuesto por nuestra federación. Y voy al final para generar un poco el derecho, lo tenemos ahí. Lo que sí creo que hay detrás de toda esta falta de respeto es el estigma y es el desprecio al colectivo. Yo lo siento en el alma, pero es que desde que me he salido de la coordinación estoy en foros que no estaba antes, que están fuera del ámbito de la salud mental y noto que cuando hablo de este tema la gente no está preparada, pero yo ya no ni de este tema, ya hablo del respeto a la persona. Yo digo, ya si es que no pedimos ni a lo mejor ni que le hable, ni que te haga amiga de una persona, con que no la trates mal, ya estamos en el otro lado, ¿no? Estamos en un punto tan bajo que hasta estamos pidiendo nada más que eso, ¿no? El estigma está detrás y las campañas de sensibilización y de formación a profesionales también de la salud son fundamentales, porque nosotros nos lo creemos todo y esta guía que tiene la carencia de que a lo mejor le falta un poquito llegar a toda la red de profesionales de salud mental, que yo creo que es una asignatura pendiente que tiene, que todos lo conozcan y que todos se lo crean, pues haría falta que fuera acompañada de formación y de sensibilización también, porque todavía está por ahí el sustrato del estigma. Aquí me voy a quedar ya. A favor, que es un cambio de paradigma, que es un derecho esencial, fundamental y que todos tenemos que respetar de los usuarios, que facilita la alianza terapéutica. Sí, pero por contra nos da un poco de miedo a que se genere una expectativa en la persona usuaria que luego a lo mejor no se pueda cumplir en toda su extensión, porque si genera la ilusión de prestar esa voluntad, de decir cómo quieres que te traten, incluso se habló en los grupos de trabajo, decir, pues si tengo gatos, que alguien se encargue de mi gato, o sea, a un nivel muy personal. A ver si estamos preparados como sistema sanitario para dar respuesta a todas estas cuestiones, porque vemos que se cierran camas, que los profesionales están saturados, que para consensuar la guía hace falta tiempo y hace falta un profesional tranquilo, ¿no? Con tiempo para hacer su trabajo. Estas son las cosas que vemos un poco que van a costar un poquito de trabajo, que a lo mejor se salva con las instrucciones en el notario y que otra persona te represente. Pero sí que es verdad que en nuestro colectivo hay que tener en cuenta el entorno, la necesidad de que la continuidad de cuidados vaya arraigada en una confianza en el profesional. Y si ahora tú permites que una persona te exprese y se abra a ti y te diga cómo quieres, en ese proceso de conciencia, ¿no? De decir, yo me puedo volver a ver en esta situación en un futuro determinado. En ese proceso llega hasta ese punto de abrirse a ti y decirte, mira, pues cuando esto me pase, me gustaría que me tratarais así. ¿Qué pasa con un colectivo que además tiene muchas dificultades para defenderse? Porque en este grupo de derechos humanos también salió el tema del buzón de reclamaciones, la figura del defensor del paciente en salud mental. Tiene muchas dificultades para poner quejas y reclamaciones. A ver si se generan muchas expectativas y luego también la dificultad de decir, oye, ¿y esto ahora cómo lo exijo yo? Si todavía vemos unidades de hospitalización en las que no se trata de manera lo más adecuada posible a estas personas, ¿no? Y en condiciones de dignidad, que no es en todas, pero todas estas cuestiones me vienen a la cabeza cuando hablamos de la guía, que es un punto de partida para concienciar a todo el mundo de que este derecho existe, que este derecho hay que respetarlo y que además esa sensación de empoderamiento va a garantizar una ayuda muy grande a la recuperación del proyecto de vida. Pues sí. ¿Que ayuda a todo el mundo a ser consciente de que la persona va a mejorar si toma la rienda de su vida? También. Pero a ver si lo empezamos a realizar y ante un incumplimiento de una voluntad anticipada, la persona ve que no tiene vías para exigirla y que los cauces para exigirlo le genera el miedo que me llega a mí al servicio de orientación de a ver si luego me van a tratar otra vez peor. Si yo ahora cojo y pongo la reclamación, porque nos pasa que nos llega gente que dice, es que me han tratado fatal y tal. Dice, no, pues pon una queja. Y que es que luego tengo que volver ahí al mismo recurso. Entonces tiene que ser un cúmulo de fuerza y de formación, de sensibilización, de conciencia y de respeto, que vaya todo unido junto con unos cauces de reclamación accesibles y garantizados,
al colectivo. Yo no sé si dentro del grupo todavía estaba esa línea de hacer un catálogo de derechos que todos tuvieran, no sé si que entres tú a la unidad de salud mental y que te saquen ya impreso los derechos que tú tienes en ese recurso. Eso estaría perfecto. Yo creo que es que hace falta también que esa información no sea solo en el proceso de la planificación, sino que tú desde que tomas contacto tengas conciencia de todos los derechos que tú tienes cuando estás en ese recurso de sanitario, ¿no? Entonces, el empoderamiento, el cambio de paradigma y como herramienta de sensibilización a los profesionales y de conciencia del cambio de modelo de relación. Pero sí que me genera la otra parte de decir, oye, vamos a hacer otra herramienta de que se puedan defender ante cosas mucho más graves que les están pasando. Porque hay veces que se están vulnerando otros derechos muy graves y que no tienen cauce de reclamación. Y este es un derecho gravísimo también, que como ha dicho Fernando, es de lo más fundamental, el de la libertad, pero todavía se producen situaciones muy graves que no tienen herramientas, que las tienen, pero que no sienten que las puedan utilizar y tienen miedo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. Y que si se lleva al extremo el documento, sin tener en cuenta el entorno, si nos pilla un profesional que en el trabajo de la planificación de voluntades, por lo que sea, no voy a decir la palabra permite porque no le tiene que permitir, él tiene que poner lo que quiera, el usuario o la usuaria. Pero si en ese trabajo refleja unas voluntades que dentro del contexto de la persona puede generar mayor tensión o una ruptura de las alianzas que ya tiene creadas, pues no lo sé hasta qué punto eso puede generar algo que no se había creado y que se podía haber solucionado de otra manera. Todo esto, y ya lo dejo aquí, desde el punto de partida que he dicho al principio, que yo me lo creo, que creo que esto es un derecho, que esto hay que llevarlo hasta el final, pero que necesitamos avanzar en muchas otras cuestiones que nos van a hacer poderlo garantizar de verdad y que además tengan los recursos necesarios. Yo digo, yo llevo al extremo que no se llame a nadie y que no avisen a la persona con la que vive ni nada. Pero eso lo puedo hacer, y el tema de la medicación, por ejemplo, también. Eso lo podemos llevar al extremo cuando de verdad se garantice que hay otras herramientas que están disponibles para atender a esta persona. Lo llevamos al extremo cuando tú le puedas dar a esta persona una casa, un monitor que le caiga bien, que se lleve bien con él y que pueda ir a la casa, que haya continuidad de cuidado, que esté todo bien, que esté todo perfecto. A nivel social, a nivel de derechos hay que cumplirlo sí o sí, y si no, no vamos a avanzar nada. Pero que luego me salen todas estas cuestiones que me generan toda esta tormenta de ideas que se me han venido a la cabeza. Pero que si no lo hacemos, no íbamos a avanzar en nada. Así que yo estoy contenta por haber participado. La federación de familiares y usuarios está en otro rollo ya, hablando en plata. Estamos ya todos en el mismo barco. Así que animaros a que os pongáis a plantearos todas estas cuestiones y que además, si la gente que está bien y que está estable quiere hacerlo, animarles. Nosotros vamos a hacer el curso en octubre, ya os comentaremos cómo ha ido, y le prometí a Fernando que íbamos a preguntar el número de voluntades anticipadas, bueno, que iban a hacer, pues si tenemos 25 usuarios y usuarias haciendo el curso, luego haremos un seguimiento a ver cuántos las han registrado e intentaremos además animarlos a que las pidan, que se cumplan, y si no las cumplen, que nos llamen y ya intentaremos poner la reclamación. Así que nada, muchas gracias, nos vemos en los talleres. Bueno, si hay alguna pregunta. 2 minutos tenemos por si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta también, casi. Yo antes no se la he preguntado a Fernando, pero sí que como uno de los límites de la instrucción previa era la lex artis, eso también puede generar, porque la lex artis en salud mental ya deja otra vía ahí abierta al paternalismo también, porque en el fondo
No, ¿no? Pues ve, otra cosa que no estamos de acuerdo, pero bueno, que me ha generado a mí eso también. Vamos a ver. La lex artis no es el paternalismo, no tiene nada que ver con la relación, es el análisis que hace un clínico sobre si una persona puede decidir o no. No es basado en evidencias. ¿Qué ventaja tiene, en mi opinión? ¿Qué ventaja tiene esto? Que te lo tengas que plantear. Es decir, a la hora de hacer una intervención en contra, por ejemplo, de una planificación anticipada de decisiones de un usuario o usuaria, tú o yo como profesional me tengo que plantear los motivos por qué lo estoy haciendo en contra. Y si además me lo tuviera que plantear, que eso no me lo tengo que plantear, pero si además me lo tuviera que plantear, cómo lo tengo que defender ante una instancia superior, sea esa jurídica, de la dirección médica, de la comisión de ética, en fin, de lo que diga, pues yo creo que sería mejor todavía, porque lo tendría que elaborar más en mi cabeza y por lo tanto me podría equivocar, obviamente, pero digamos que estaría más pensado y mejor documentado, razonado. ¿Me explico? Por lo tanto, relacionado con esto, lo lógico sería que tuviera que dar como mínimo por escrito. Que relacionado con esto, lo lógico sería que como mínimo la decisión que toma el facultativo que constara por escrito. O sea, argumente las razones por las cuales se ventila, digamos, las decisiones anticipadas y por lo tanto que quede por escrito, ¿no? Eso está en la guía recogido. Eso está en la guía. Que cuando el profesional no quiere, no está de acuerdo con una petición que tiene una preferencia que tiene el usuario o usuaria, esa diferencia de opiniones debe quedar registrada por escrito. Vale. ¿Y va para algún sitio? O sea, en este caso queda en la historia clínica. En la historia clínica, muy bien. Buenos días, agradeceros que hayáis venido aquí de tan lejos. Bien, intentaré que acabe en una pregunta, y aprovecharé algunas cuestiones que habéis comentado. En este caso sí que me presento como presidente de la Federación BEUS, la Federación Catalana Salud Mental en primera persona. Y bueno, y dicho esto, ¿no? Yo me alegro que la Junta esté en otro rollo y que tengáis un nuevo barco, que sin embargo creo que tenemos que construir un barco un poquito más grande, porque que presentéis la participación del movimiento asociativo en esto y no hagáis referencia a la federación en primera persona, me parece bueno, que ese barco tiene que ser más grande para que podamos estar todas. Dicho esto, me gustaría poner el ejemplo de los partos naturales, de la planificación al parto en las unidades hospitalarias, que aunque es un porcentaje minoritario, la gente que decide hacer un parto natural y con una serie de consideraciones previas, ya está establecido un canal de información paralelo y un procedimiento que garantice esta escucha y demás. Que es cierto que después tú puedes hacer ese tránsito y llegas al hospital y tienes que recordar que miren el plan de parto, etcétera, etcétera. O sea, eso no nos pone en un marco ideal perfecto, sino que nos da pues, un canal para poder utilizar estas preferencias. Dos ideas más y no me extenderé lo mínimo. Estoy de acuerdo en que la sensibilización pocos resultados da. Sí que es verdad que necesitamos a profesionales empáticos, a profesionales sensibles y que de alguna manera atiendan desde el afecto. Pero creo que necesitamos pasar de la sensibilización a la concienciación. Concienciación no de enfermedad, sino de derechos. Y en este sentido creo que podremos seguir avanzando igual, incluso más rápido. Lo digo porque una experiencia personal. En el último ingreso que tuve hace 2 años se me negó el poder presentar una reclamación al servicio de atención al usuario del hospital, no, se me negaba, tampoco tuve posibilidad de hablar con el juez y sin embargo tenía muy al alcance un buzón del proyecto no sé qué de Janssen y la Confederación Salud Mental España.
Entonces, esto es simbólico, pero creo que es importante. Por un lado, porque ese proyecto es entre la Confederación Salud Mental España y Janssen, una muy conocida farmacéutica en Andalucía, en Madrid y también aquí, especialmente por sus brillantes intervenciones recientes. Y quería hacer referencia a esto, ¿no? Que tenemos acceso al buzón de ese proyecto y no se nos permite poner una reclamación durante el ingreso. Por lo tanto, ante esto, conciencia de derechos y conquista de derechos. Y por último, agradeceros de nuevo que hayáis venido aquí y que esperemos que vuestro trabajo, que nos ha inspirado muchísimo, nos ayude a avanzar más rápido en esta dirección. Muchas gracias. Yo, por un detalle, he empezado hablando de la plataforma de usuarios, la verdad. Y yo estoy aquí porque yo he podido venir, pero como somos una plataforma, un grupo, cada vez que hay una petición de presentación de la guía, estamos todos. Está la Federación en primera persona y cuando ha podido ir la Federación en primera persona van ellos y no voy yo. Entonces yo lo que no puedo transmitir es lo que ellos vivieron en la elaboración de la guía, pero sí que en Andalucía las reivindicaciones además las presentamos conjuntamente en el Parlamento y entendemos que es legítimo y que es muy válido y su voz, la vuestra, tiene que estar siempre por encima de cualquier otra voz en el tema de salud mental. El tema de las reclamaciones, pues es muy triste. Para mí es muy triste que no tengáis a mano, podéis tener una reclamación fácil, accesible, comprensible y adaptada a la situación que tú estás viviendo cuando estás ingresado en una unidad de salud mental. Y lo de Janssen es para otro día, es para otra jornada, ¿vale? Pero bueno. Perdona, ¿me da tiempo contestarle? Que si me da tiempo contestarle por lo de cerrar. Sí, vamos cerrando, pero porque bueno, ¿hay más palabras? Pues nada. ¿No? Bueno, muchas gracias a ti por tu intervención. Yo quiero decirte que en primera persona estaba también, cortamos un segundo, que en primera persona está también incluida dentro del grupo de derechos humanos del Plan Integral de Salud Mental, como supongo que sabes. Bueno, primero estaba el que era anteriormente su presidente, José Manuel Arévalo, y ahora está la actual presidenta. En Andalucía, por supuesto, es que yo creo, estaba pensando cuando estaba haciendo la intervención Ana, que es verdad que este modelo nos reta a todos. Nos reta, hay que hacerlo, obviamente, pero nos reta a los profesionales, voy a empezar por nosotros. Reta a los familiares, reta en el sentido de inquieta. Bueno, también de reta, pero en el sentido de inquieta. Pero también inquieta a los usuarios. Yo creo que eso es algo que más vale que lo pongamos encima de la mesa, que no pongamos lo malo fuera y empecemos a decir, no, es que los familiares quieren controlar a los pacientes. Los psiquiatras, porque te voy a contar, que son la encarnación de todos los males. Y los usuarios que están desatinados. Yo creo que no. Yo creo que cada uno nos tenemos que mirar nuestra parte, ver nuestro entorno, que además, más que nadie lo conocemos en nuestro propio. Lo conocemos más que nadie. Y desde ahí yo creo que también ir avanzando. Y desde luego ir avanzando en un barco que yo espero que sea bastante grande también. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones y me sabe mal lo del tiempo. Ahora habrá media hora de pausa, de descanso. Vamos con media hora de retraso, o sea que en vez de empezar los talleres a las 12, van a empezar a las 12:30. Rogamos muchísima puntualidad porque hemos preparado unos talleres que estarán muy bien y esperemos que os quedéis todos a participar porque queremos vuestra opinión de muchas cosas. Y muchas gracias. Bueno, y recordad el aula donde vais cada uno y estas cosas.